Muy bien, continuamos con nuestro estudio de síntesis del Antiguo Testamento. Hemos llegado hasta el primer libro de Crónicas, y allí vamos a ver que el escritor quizás fue Esdras durante el cautiverio o quizás después del cautiverio, ¿no? El versículo clave es primero de Crónicas, capítulo 16, versículo 29, que dice: Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Dad a Jehová la gloria de su nombre. El mensaje es la importancia de reconocer a Dios en la vida de una nación. La importancia de reconocer a Dios en la vida de una nación. Y vamos a ver que en Primero de Crónicas y Segunda de Crónicas vamos a pasarlo muy por encima porque realmente es paralelo a lo que es Segunda de Samuel y los dos libros de Reyes. Pero la diferencia es que fueron escritos desde el punto de vista de un sacerdote. O sea, vamos a ver cómo la visión es más desde el punto de vista del sacerdote. Por eso el énfasis tiene que ver más con la adoración, con la alabanza, con la oración y con la gloria. Tiene mucho más que ver con eso que otra cosa. Comienza Primero Crónicas con una genealogía, y realmente los primeros 10 capítulos van a abarcar eso, es una genealogía desde Adán hasta Saúl, y realmente el reinado de Saúl lo pasa muy por encima, no dice mucho de él, demostrando claramente que desde el punto de vista de un sacerdote no era tan importante ese reinado de Saúl. Pero a partir del capítulo 11 en adelante ya comienza a aparecer David, de ahí va a ir hasta el final hablando acerca de la vida y la muerte de David. Ese va a ser el énfasis. Entonces el bosquejo es sencillo. Capítulos 1 al 10, genealogía. 1 al 10, genealogía. Capítulos 11 al 20, David, rey de Israel. Y capítulos 21 al 29 va a ser la planificación del templo. Cómo va a ser planificado este templo, que no lo pudo construir David porque ya lo vimos antes, que por ser nombre de guerra, él no construyó el templo, pero Dios le dijo que tranquilo, que un hijo suyo lo iba a construir. Entonces, ya vimos esto en 2 Samuel, acerca del reinado de David. Sí es importante ver que realmente vamos a encontrar allí a un hombre que de acuerdo a la visión del sacerdote fue un hombre que quiso hacer las cosas bien hechas, que realmente fue rodeado por hombres que eran muy fieles a él. Y como este hombre fue prosperando tanto que en el momento cuando pide construir el templo, inicialmente el profeta le dijo que sí, pero después Dios le dijo no, mejor no, pero le permite preparar todo para que su hijo lo construyera. Entonces, de hecho, David preparó todas las cosas, los materiales, preparó las alianzas de quién iba a proveer las cosas, o sea, dejó todo perfecto para que se pudiera dar, Entonces, es un libro que va a mostrar eso. De hecho, no menciona, por ejemplo, no menciona el pecado de David con Betsabé, porque no lo estima como algo necesario para contar. No le parece que sea algo positivo para contar, entonces por eso lo pasa por alto. Pero el énfasis, insisto, es en cuanto a ver cómo el corazón de David hacia el Señor y su deseo de poder servirle y cómo preparar este templo. Así que, bueno, fue eso primero Crónica, ¿no? Pasamos rapidito porque realmente ya vimos bastante de eso antes, ¿no? Entonces entramos a Segundo de Crónicas, y allí vamos a ver que el escritor posiblemente sea Esdras, como dijimos antes, y el versículo clave es Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que dice así, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este es el versículo clave. ¿Por qué es clave? Bueno, porque está puesto en el contexto del templo. Salomón edifica el templo del Señor. El Señor se manifiesta a él y le dice: bueno, está bien, perfecto, Salomón, pero hay ciertas condiciones. Entonces aquí aparece algo que se llama la ley casuística. La ley casuística es cuando vemos un sí, condicional antes de lo que sigue en el versículo. Entonces el Señor dice: a ver, Salomón, si pasa esto, si se humilla mi pueblo, si oran, si me buscan,
Si se convierte, entonces yo voy a huir de los cielos y voy a perdonar los pecados y a sanar la tierra. Es una promesa para Israel, para Israel. Fue dado bajo ese contexto del templo. Es algo para Israel. Ahora, ¿está mal que un creyente utilice este versículo? No, no está mal, pero está bueno entender de que realmente es una promesa hecha para Israel, para Israel. El mensaje de este libro es de la grandeza al dolor, de la grandeza al dolor. Vemos allí el reino majestuoso de Salomón, un reino que realmente fue reconocido por su riqueza, por su fama, donde todo era de oro, todo era de oro. Más, la Biblia dice que no se usaba la plata porque la plata era menospreciada, porque con todo el oro que había, era como que no le da pena la plata. El trono de Salomón era algo también increíble y con leones de oro alrededor, era algo, pero que era único, grandeza, pero termina en el dolor. ¿Por qué? Porque el reino del sur, que es el énfasis de Segundo de Crónica, es llevado cautivo por Babilonia en el año 586 a.C. Entonces, ¿de qué trata Segundo de Crónicas? Bueno, capítulos 1 al 7 es la edificación y la gloria del templo. Capítulos hasta el 9:31 va a hablar acerca del esplendor y la fama de Salomón. Y después vamos a ver la degeneración e infamia del trono hasta el capítulo final, el capítulo 36, donde ya todo se termina de pudrir, digamos acá. O sea, como que ya todo termina mal por la deportación. Entonces Salomón es elegido rey. Él edifica al Señor, pide por sabiduría y de hecho construye el templo y hace el pacto con el Señor de obediencia, de seguirlo. El Señor promete que si algún día se apartan, bueno, el Señor también lo va a escuchar y lo va a restaurar. Pero después de la muerte de Salomón, porque ya vimos que él se desvió su corazón, entonces vamos a ver cómo se levantaron los próximos reyes y realmente hubo muchos reyes que hicieron lo bueno, pero la mayoría fueron reyes muy malos, muy malos. Pero bueno, en medio de todo eso también Dios sigue siendo fiel. Y Segundo de Crónicas termina, a pesar de la deportación, termina con esperanza, porque menciona a Ciro, el rey de los persas, que da un decreto para que el pueblo de Israel vuelva a Jerusalén para reconstruir la ciudad y restaurar el templo. Y entonces es un libro que termina con esperanza a pesar del dolor. Obviamente el Señor siempre va a premiar a la nación que lo pone a Él delante de cualquier otra cosa, pero también es importante entender que el pecado siempre va a traer consecuencias, siempre. Entonces por el pecado del pueblo, lamentablemente, ellos fueron deportados y llevados cautivos, ¿no? Pero bueno, gloria a Dios por la esperanza y porque se levanta este hombre Ciro como una opción, ¿no es cierto? Para eso. Bueno, hay muchos detalles de los reyes en Segunda de Crónicas que por ahí no se mencionan tanto en Primero de Reyes o en Segunda de Reyes, pero que es también interesante ver algunas historias metidas ahí en el medio. Y creo que vale la pena también leerlo porque te da un panorama un poquito más extenso y de otro punto de vista, de otra visión, para poder entender mejor algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en Primero de Reyes en Segunda de Reyes menciona a Ezequías como un buen rey que terminó bien, pero vamos a ver que en Segunda de Crónicas Ezequías, después hasta el final de sus días, no fue tan bueno. Vimos a Manasés como un rey perverso y peor de todos los reyes, pero aquí vamos a ver que Manasés, en el momento final, él reconoció al Señor como el Dios verdadero. O sea, hay diferentes detalles, diferentes puntos de vista que vale la pena, insisto, leerlos. Y aparece también un énfasis también en algunos reyes que por ahí no hemos visto. Ocosías fue un buen rey, pero por ejemplo, en un momento entró al templo, cuando no le correspondía, termina leproso. Y bueno, entonces diferentes reyes que vale la pena ver su historia y decir, bueno, qué bueno también ver en cada uno de ellos detalles y lecciones para aprender. Entonces, bueno, eso es Segundo de Crónicas. Creo que hemos avanzado bastante rápido en estos dos libros. Entonces, obviamente después de eso tenemos que entrar al libro de Esdras.
que curiosamente comienza como termina Segunda de Crónicas, que es con este decreto del rey Ciro para que el pueblo pueda volver hasta Jerusalén, reedificar la ciudad y también reconstruir el templo. Y entonces vemos allí este personaje Esdras. Esdras significa ayuda. Es un libro autobiográfico. Vamos a ver varias referencias personales de Esdras en el libro. El versículo clave es capítulo 1, versículo 3, que dice: quien haya entre vosotros, el decreto de Ciro, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, ¿no? Y ahí está Dios utilizando un hombre como Ciro para hacer esto. La frase clave es la palabra del Señor, y el mensaje de este libro es la preservación y restauración de parte de Dios después de la degradación del hombre. La preservación y restauración de parte de Dios después de la degradación del hombre. Aunque el hombre había fallado, sin embargo, Dios fue fiel. Dios fue fiel. Si leemos un poquito en la historia de Israel y leemos en los libros proféticos, especialmente en Jeremías, vamos a encontrar allí que en el capítulo 25 hay una promesa de Dios de que la cautividad del reino del sur tenía un tiempo límite, eran 70 años. 70 años. Entonces, cumplidos esos 70 años, el Señor levantó a este hombre Ciro para que dijera esto. Un hombre ajeno al pueblo de Dios. Sin embargo, Dios lo utilizó para que la profecía se cumpliese. Y allí vamos a ver cómo se cumplió. Y muchos regresaron allí bajo Zorobabel para poder volver hasta Judá, a Jerusalén, y allí comenzar a reedificar el templo. Entonces, la primera parte es capítulo 1 al 6, es el retorno bajo Zorobabel, y capítulo 7 al 10, el retorno bajo Esdras. Entonces, allí vamos a ver cómo se comienza a nombrar este grupo de repatriados que comienzan a llegar allí, cómo comienzan a levantar, a edificar el templo, pero como siempre pasa, el enemigo no está contento con lo que sucede, y de repente entonces vamos a leer en el capítulo 4 que llega la oposición, y la oposición logra que la obra se detenga. Dice capítulo 4, versículo 21, ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en hacer esto, porque habré de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Sinsai, secretario, fueron a Jerusalén, y entonces dice el versículo 24, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. O sea, ¿qué está diciendo acá? Por causa de los enemigos que se pusieron en oposición al pueblo de Israel y que ellos reconstruyeran el templo, por esa insistencia que hicieron frente a las autoridades de Persia, lograron que la obra parase y estuvo detenida por 15 años. 15 años detenida. Entonces, si tuviéramos que meter en una forma cronológica el libro de Ageo, Ageo encajaría justamente acá en este punto, entre el capítulo 4 y el capítulo 5. Allí entraría Ageo. Porque Dios va a levantar al profeta Ageo para que despierte al pueblo y se den cuenta de que no dejen pasar más tiempo. 15 años son mucho. Entonces dice el capítulo 5, versículo 1, dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Y ahí entonces profetizan y hacen que el pueblo se levante y continúe con la reconstrucción del templo, y allí terminan la obra en el capítulo 6. Entonces, la parte de trabajo físico ya estaba allí terminado, y ahora comienza el trabajo espiritual. Entonces llega y aparece Esdras en escena. Dice la Biblia que Esdras era un varón diligente, que amaba la escritura, que estudiaba mucho y que le gustaba enseñar. Y allí aparece Esdras y comienza a hacer un trabajo también espiritual allí.
hace un compromiso con el pueblo y comienza a hacer un compromiso de santidad con el pueblo. Y es maravilloso cómo comienza a hacer una etapa de purificación y de confesión delante de Dios. Y comienzan a darse cuenta que ellos necesitan separarse porque hasta ahora habían permitido que la mezcla llegara a ellos. Algunas observaciones, ¿no? Por un lado, es interesante que ellos necesitaron recordar siempre quién era Dios, quién era Dios. En medio de la cautividad, ellos decidieron mantenerse allí fieles al Señor, la mayoría de ellos, y continuaban siendo fieles, esperando y anhelando el momento en que el Señor iba a restaurarlos. Pero algo que es muy curioso en todo esto es que comienza el libro hablando de Ciro y que Ciro dio este edicto, pero lo fascinante es que el Señor había profetizado que Ciro iba a hacer esto, pero fue profetizado 150 años antes de que naciera Ciro. O sea, el Señor, 150 años antes de que Ciro ni siquiera existiera, ya había dicho que Ciro iba a ser parte crucial para que el pueblo volviese de la cautividad. Tremendo. Fíjense por favor en Isaías capítulo 44. Dice allí en el versículo 28, dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundada. Ahí está. 150 años antes de que Ciro naciera, ya el Señor había profetizado de que Ciro iba a cumplir todo lo que él quería y que Ciro iba a decir: serás edificada y el templo serás fundado. Tremendo. 45 de Isaías 45:1 dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, las puertas no se cerrarán. De allí sigue hablando este rey Ciro, que fue un rey muy importante, porque fue cabeza del imperio medo-persa, que fue el que continuó después del imperio babilónico. Ahí está. 150 años antes de que naciera, ya estaba profetizado que Ciro iba a aparecer allí, ¿no? Impresionante, ¿no? Aquí en este libro hay unas palabras, o sea, fue escrito en hebreo, pero también tiene palabras en arameo, que también en Daniel también vamos a encontrar esa curiosidad, ya que era de un idioma imperial, ¿sí? Un arameo imperial de los reyes. Así que, bueno, esta es la historia de Esdras, preservación y restauración de parte de Dios después de la agresión del hombre. El hombre cayó en lo más bajo, llegó hasta ser deportado, pero Dios en su misericordia cumplió su palabra prometida por medio del profeta Jeremías, y 70 años después de la primera deportación, entonces el pueblo vuelve a la tierra y allí comienza a edificar ese templo. No fue el mismo templo majestuoso del de Salomón, porque ya no tenían los materiales, no tenían todo el oro, no tenían todo lo que tenían que tener, pero fue un templo hecho por un pueblo que deseaba y anhelaba poder volver a adorar al Dios verdadero allí en Jerusalén. No sé cuál es tu situación hoy en día, no sé si quizás has permitido cosas en tu vida que te hayan llevado de la grandeza al dolor. Pero permíteme decirte que Dios siempre da esperanza, siempre da esperanza. El Señor ha prometido que siempre va a estar con los brazos abiertos para escucharnos, ¿sí? Para recibirnos. Acuérdate por favor el Salmo 130, versículo 3. Jehová, sin mirarles a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. El pueblo experimentó ese perdón, el pueblo experimentó esa gracia, que a pesar de haber fallado tanto, y sin embargo, ahora tenían la nueva oportunidad de comenzar de nuevo. Ahora tienen la oportunidad de hacer las cosas bien hechas. Y quizás también hoy sea tu oportunidad para que hagas las cosas bien hechas y para que vuelvas al Señor. Bueno, que el Señor te bendiga y te espero en el próximo módulo.